A continuación, escucharemos una clase sobre los versos 41 y 42 del capítulo primero de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 29 de julio de 1973 en Londres, Inglaterra. When there is an increase of unwanted population, a hellish situation is created both for the family and for those who destroy the family traditions. In such corrupt families, there is no offering of oblations of food and water to the ancestors. Traducción. Cuando aumenta la población no deseada, se crea una situación infernal tanto para la familia como para quienes destruyen la tradición familiar. En esas familias corruptas no se ofrecen oblaciones de comida y agua a los antepasados. Sankaro Narakaiva. Sankaro Narakayaiva. When there are unwanted children, then the family tradition, the family obligation, they are all forgot. Cuando hay hijos no deseados, la tradición familiar, las obligaciones familiares se olvidan, todas. At the present moment, nobody knows that after death there is life, and still such life is connected with the family, the forefathers and the descendants. Ahora mismo, en la actualidad, nadie sabe que hay vida tras la muerte y que esa vida todavía está vinculada con la familia, con los antepasados y con los descendientes. Nothing of this science is known at the present moment. De esa ciencia no se sabe nada en la actualidad. More or less exactly like animals. Más o menos son iguales a los animales. That's all. Eso es todo. The animal has no such feelings or connection. Los animales no tienen esos sentimientos o vínculos. Simply the number of days you live, you eat, sleep, have sex life, and die. That's all. Simplemente el número de días que va a vivir. Come, duerme, tiene vida sexual y muere. Eso es todo. These certain regulation of family connection is unknown at the present moment. Esa regulación sutil de los vínculos familiares hoy en día no se conoce. And still they are very much proud of advancement of knowledge. Y aún así están muy orgullosos de sus progresos en el conocimiento. So unwanted children, as we have discussed in the previous, Pradushanti Kulastriya. Los hijos no deseados, como ya hemos comentado en anteriores versos, Pradushanti Kulastriya. If the owner, Kulastriya, family, Si la mujer, Kulastriya, la familia, family owner and prostitute are different. una mujer de familia y una prostituta son cosas distintas. Still in India, the uncontrolled woman, there is a class of prostitutes. Todavía hoy en la India hay estas mujeres no controladas, una clase de prostitutas. They are not family women. No son mujeres de familia. But Kulastriya, family women, they have got so many obligations. Pero Kulastriya, las mujeres de familia, tienen muchas obligaciones. There is a verse that Sargatha Kama Moksha Dara Samprapti Hetava.
Hay un verso que dice, Swargapta Kama Mokshaya Dhara Samprati Hetuta. Dara means wife. Dhara significa esposa. Wife can help one to be elevated to the heavenly planets. Una esposa puede ayudarnos a elevarnos a los planetas celestiales, and dharmartha kama to become helpful in the matter of advancement in religious and spiritual knowledge, y Dharmartha Kama para ayudarnos en lo que se refiere a progresar en el conocimiento espiritual y religioso. dharma, artha, economic development, kama, satisfying the husband for self-gratification, Dharma, Artha, el crecimiento económico; Kama, satisfacer al marido en lo que se refiere a la complacencia sensorial; dharmartha, kama, and moksha also for salvation. Dharma, Artha, Kama y también Moksha por la salvación. The wife is so important. La esposa es tan importante. If there is just wife, she can help the husband in these four principles of life. Dharmartha, kama, moksha, dara samprapti hetava. Una esposa casta puede ayudar a su marido en esos 4 principios de la vida: Dharma, Artha, Kama, Moksha, Dhara, Samprati, Hetuta. If we can train up nice wife, or the society trains the girls to become nice wife, she becomes a great source of energy to the husband. Si podemos adiestrar, educar a buenas esposas, o si la sociedad educa a las muchachas para que sean buenas esposas, estas acaban siendo una gran fuente de energía para su marido. Dharmartha, kama, moksha, dara samprapti. And if they are polluted, they become source of the Sankara, Varna Sankara. Dharmartha, Kama, Mokshaya, Dhara, Samprati, y en cambio si se contaminan, son fuente de Sankara, Varna Sankara. The exact example of Varna Sankara is the hippies at the present moment. El ejemplo exacto de Varna Sankara son los hippies que ahora mismo hay en el mundo. All over the world, not only in the Western countries, but in India also. Por todo el mundo, no solo en Occidente, sino también en la India. So, the population, hippie population means Sankara population. La población, esa población hippie, significa población Shankara. So, increase of such population means Narakaiva. El aumento de esa población significa Naraka Yaiva. His condition of life in this life, also in the next life. Naraka, infernal, una situación de vida infernal en esta vida y también en la siguiente. At that time, to live, actually, we are practically seeing in recent years, especially in Calcutta, it has become a hellish life. En aquella época, vivir, en realidad esto lo hemos visto en la práctica en años recientes. Sobre todo en Calcuta, la vida es un infierno, es infernal. The population, the younger generation, is so polluted, so contaminated, that you cannot safely walk in the street. La población, las generaciones más jóvenes están tan contaminadas que no puedes caminar tranquilo, seguro por la calle. Anywhere, the young boys, they can encircle you and rob you. En cualquier sitio, los jóvenes pueden rodearte y robarte.
You cannot say, the police cannot help, the government cannot help. Tú no puedes decir, no puedes negarte, la policía no puede ayudarte y el gobierno no puede hacer nada. So, these unwanted children, without being trained up in the varnashram system, they become the cause of hellish life in this life also after death. Y esos hijos no deseados, que no han sido educados conforme al sistema de Varnashram, son la causa de una vida infernal en esta vida y también tras la muerte. After death, according to Vedic regulation, Pinda Udaka, Pinda, offering Vishnu Prasadam and water at least once in a year, it is required by the family members. Tras la muerte, conforme a las regulaciones de los Vedas, Pinda Udaka, Pinda, ofrecer prasadam de Vishnu y agua una vez al año por lo menos es necesario que lo hagan los miembros de la familia. And according to Vedic culture, there is 1 month fixed up in a year when all people will offer Pinda and Udaka to the forefathers. Y según la cultura védica, hay un mes fijado al año en que la gente ofrece Pinda y Udaka a los antepasados. Karpa. Karpa. Week or fortnight, for 1 fortnight. Tarpana, por una semana o una quincena, por una quincena. So, the idea is, if the forefather in that family has not achieved a proper life, la idea es que si el antepasado en la familia no ha alcanzado una vida adecuada, sometimes due to sinful activities, too much attachment, a man becomes ghost. a veces debido a las actividades pecaminosas, al apego excesivo, una persona tiene que seguir siendo un fantasma. Ghost, there is ghost. Un fantasma, existen los fantasmas. Bhuta, Preta, Pisata. Bhuta, Preta, Pisacha. Not only this life, demonic life, but after death also, there are ghostly life. No solo esas formas de vida, esas formas de vida demoníacas, sino que también tras la muerte hay vidas fantasmales. They do not get this gross body. No reciben un cuerpo denso. They remain in the subtle body. Permanecen en el cuerpo sutil. Mind, intelligence and ego. Mente, inteligencia y ego. Due to their gross sinful life, they are punished by not getting a gross life. Because without getting a gross life, we cannot enjoy. Debido a su fuerte vida pecaminosa, se ven castigados a no recibir una vida en un cuerpo denso, porque sin esa vida densa no podemos disfrutar. With mind, I cannot enjoy Rasgulla. No puedo disfrutar de un rasgula con la mente. I must have the tongue, I must have the hand, fingers, I can pick up them. In the mind, I may think of eating or collecting Rasgulla, but actually I do not get the taste. Tengo que tener una lengua, tengo que tener las manos, los dedos, poder recogerlos y entonces con la mente puedo pensar en comer o en sujetar el rasagula, pero en realidad no saboreo su gusto. So, gross body is required because every living entity in this material world, they have come to enjoy.
Se necesita un cuerpo denso porque todas las entidades vivientes del mundo material han venido a disfrutar. Krishna bhuliya jiv bhogavancha kare, pasete mahatare japotiyata. Krishna Buliya Jiva Bhoga Vanchakare Pashate Mayatare Japati Yadare. This is the beginning of our material life. Ese es el comienzo de nuestra vida material. When we forget to render service to Krishna, immediately we get a material body offered by the material nature. Cuando nos olvidamos de ofrecer servicio a Krishna, inmediatamente recibimos un cuerpo, el cuerpo material que nos ofrece la naturaleza material. Pajite kriyamanani gunai karmani sarvasa ahankar vimuratma kattaham iti manda. So, this God's body is required for enjoyment. Para disfrutar necesitamos de ese cuerpo denso. Spiritual body is also very subtle. And the astral body or subtle body is also very subtle. El espíritu, el cuerpo espiritual también es muy sutil y el cuerpo astral, el cuerpo sutil, es muy sutil. The gross body required. Es necesario un cuerpo denso. So, on account of one's severe sinful life, he does not get this gross body. Así que, conforme a nuestra intensa vida pecaminosa, conforme a su intensa vida pecaminosa, no recibe un cuerpo denso. Por eso es Lupta Pindodaka Kriya. Taking for granted that some of my forefathers had become ghostly life and has not got the gross body by this Pindodaka. Así que, dando por sentado que alguno de mis antepasados ha permanecido en la vida fantasmal sin recibir un cuerpo denso, este Pindodaka, Pinda means offering prasadam, of Vishnu prasadam. Pinda significa ofrecer prasada, Vishnu prasada. Still in India there is a place, Gaya. Todavía hoy en la India hay un lugar, Gaya, There is Vishnu temple, and it is a custom of Hindus. hay un templo de Vishnu y es costumbre de todos los hindúes. Nowadays they do not go, they do not believe even. Hoy en día no van, ni siquiera creen en ello. They have given up everything. Lo han abandonado todo. Due to unwanted children, they don't care for it. What is family, what is kingdom. Debido a los hijos no deseados, ya no les importan esas cosas, que es la familia, que es Pindaudaka. Simply eat, drink, be merry in India. That's all. Simplemente comer, dormir, refocilarse y disfrutar, eso es todo. But you see, 5,000 years Arjuna Pero veis que hace 5.000 años Arjuna was not a Brahmin, and neither a sannyasi. Arjuna no era ni brahmana ni sannyasi. A grihastha, householder, and in the royal order. Era un grijasta, una persona casada y pertenecía a la orden real. He is on the battlefield. Está en un campo de batalla. He is not a Vedantist, No es un vedantista, but just see how his knowledge is perfect. pero ves hasta qué punto es perfecto su conocimiento. This is Vedic life. Así es la cultura védica. One may not be a Brahmana. Puede que no sea un brahmana. Brahmana is very advanced. Los brahmanas son muy avanzados. Sattva Sama Dhamma Titikha. Satya Sama Dhamma Titikha. But even Kshatriyas, they are also so advanced. So advanced you can see that he is hearing Bhagavad Gita from Krishna in the battlefield. Pero hasta los kshatriyas son tan avanzados que podemos verle aquí escuchando la Bhagavad Gita de labios de Krishna
en el campo de batalla. How much time you can spare in the battlefield? ¿Cuánto tiempo puedes desperdiciar o perder en el campo de batalla? The talk took place between the two soldiers when he was just going to throw his arrow. Esta conversación tuvo lugar entre dos soldados cuando estaba a punto de disparar su flecha. Shastra Sampate. Shastra Sampate. Yes, was going to. He became very compassionate. Simplemente se llenó de compasión. Krishna, I have to kill my own kinsman. Krishna, tengo que matar a mis propios familiares. And he is describing. Y lo está explicando. He is describing what kind of sinful activities I am going to do. Está explicando qué clase de actividades pecaminosas voy a cometer. So, just try to understand how much people were advanced. Tratar de entender hasta qué punto era avanzada esta gente. These Bhagavad Gita talks took place between Krishna and Arjuna in the battlefield, just on the verge of beginning the battle. Estas conversaciones de la Bhagavad Gita tuvieron lugar entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla, justo cuando estaba a punto de comenzar la batalla. So how much time he could spare? ¿Cuánto tiempo podían gastar en esto? At most, half an hour, Como mucho media hora. not more than that. No más que esto. So within half an hour, the Bhagavad Gita was taught to Krishna, and he could understand it, and then agreed to fight. Así que en media hora esta Bhagavad Gita le fue enseñada a Arjuna y pudo entenderla y aceptó luchar. Yes, nasto mahasitim labdha, parisevachanam par. Sí, nasto moha smritir labdha karishye vachanam tava. How much advanced he was in education and learning, just imagine. Imaginaos hasta qué punto era avanzado en lo que se refiere a educación y erudición. At the present moment, they are reading Bhagavad Gita, years after years, big scholars, big theologians, but they cannot understand. Ahora mismo leen la Bhagavad Gita año tras año, grandes eruditos, grandes teólogos, pero no la logran entender. After reading Bhagavad Gita, they are accusing Krishna as immoral. Tras leer la Bhagavad Gita, acusan a Krishna de ser inmoral. One professor in Oxford University, he is a student or professor of Bhagavad Gita, has written book. Hay un profesor en la Universidad de Oxford que ha escrito, que es estudiante o profesor de la Bhagavad Gita y ha escrito un libro. Now his conclusion is that Krishna is immoral. Y su conclusión es que Krishna es inmoral. That means he could not understand Bhagavad Gita. Lo cual significa que no ha entendido la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita cannot be understood by any demon or third-class man. La Bhagavad Gita no puede entenderla ningún demonio ni ninguna persona de tercera categoría. That is explained in the Bhagavad Gita. Así se explica en la Bhagavad Gita. Krishna said to Arjuna, Krishna ha dicho a Arjuna that I am speaking to you the same Bhagavad Gita science of God which I spoke millions of years ago to the sun god, because the parampara is law, and I have picked up you because bhaktosi me priyosi. You are very dear friend and bhakta. Yo te estoy hablando esta misma Bhagavad Gita, la ciencia de Dios, que hablé hace millones de años al Dios del Sol, porque el Parampara se ha perdido, y yo te he escogido a ti porque Bhaktoshi Priyoshi, tú me eres muy querido amigo y eres mi Bhakta. So, Bhagavad Gita is not meant for the demons or the avaktas. La Bhagavad Gita, así pues, no es ni para los demonios ni para los abhaktas.
The first condition is that he must be devotee of Krishna. La primera condición es que tiene que ser un devoto de Krishna. Then it will be revealed. Entonces se le revelará. Otherwise it is not possible. De no ser así, no es posible. Naham prakasa sarvasya yogamaya samadrita. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavrita. Namani viskidinam mura prapadyante narada. Namam duskriti no muda prapadyante naradama. Things like that. Esto dicen las escrituras. So, if one is devotee of Krishna, he can understand Bhagavad Gita very easily. Quien es devoto de Krishna puede entender con gran facilidad la Bhagavad Gita. Like Arjuna understood within half an hour. Como Arjuna, que la entendió en media hora. Others they cannot understand. Otros no podrán entenderla. In one sense, the people at that time were so educated, advanced, that they could talk about the absolute truth and understand within half an hour, 1 hour. En un sentido, la gente en aquella época era tan educada, tan avanzada, que podían hablar de la verdad absoluta y entenderla en media hora o 1 hora. There was no need of books in those days. En aquellos días no hacían falta libros. People were so sharp memory. La gente tenía una memoria tan aguda. Once heard from the spiritual master, they will never forget. Lo escuchaban una vez de labios del maestro espiritual y nunca más lo olvidaban. With the advancement of Kali, so many things will reduce. Con el progreso de la era de Kali hay tantas cosas que se reducen. One of them is the memory will be reduced. Una de esas cosas que se va a reducir es la memoria. People will be weaker. La gente va a ser más débil. There will be no more mercy. No tendrán misericordia. The brain will not be so powerful or sharp. El cerebro dejará de ser tan poderoso, tan agudo. These things are described. Son cosas que se predicen. So you cannot even imagine what kind of brain Arjuna possessed. Ni siquiera podemos imaginar qué tipo de cerebro poseía Arjuna. Another thing, this Bhagavad Gita is part of Mahabharata. Otra cosa es que la Bhagavad Gita forma parte del Mahabharata. And the Mahabharata was written for Sri Shudra Vijabandhuna, Trayina Sutigochara. Y el Mahabharata fue escrito para Sri Shudra Dvijabandhunam Trayina Shruti Gochara. Sri Omer, Sri Shudra, and Vijabandhu. Stri, la mujer, Stri, Shudra y Dvijabandhu. Vijabandhu means a person born in high family, Brahman, Kshatriya, Vaishya. Dvijabandhu significa una persona nacida en una familia de clase alta, Brahmana, Kshatriya, Vaishya. At least Brahman, Kshatriya. But he is not qualified, Brahmana, Kshatriya. Por lo menos Brahmana o Kshatriya, pero no está capacitado, cualificado como Brahmana o Kshatriya. Vijabandhu, Recibe el nombre de Dvijabandhu, the friend of the twice born. el amigo de los nacidos por segunda vez. The Brahman, Kshatriya, Vaishya, they are twice born. Brahmana, Kshatriya y Vaishya son personas nacidas por segunda vez. One birth is father and mother. El primer nacimiento se lo dan los padres. Another birth is by the spiritual master, by Vedic knowledge. El segundo nacimiento se lo da el maestro espiritual, el conocimiento védico. The Vedic knowledge is mother and the spiritual master is the father. El conocimiento védico es la madre y el maestro espiritual es el padre. So the second birth. El segundo nacimiento. So they are called Dvija, twice born. Por eso reciben este calificativo, Dvija, nacidos por segunda vez. So, Vijayavandhana,
those who are not actually twice born, but born in the family of Dvija. Así pues, en Dvija Bandhunam, los que no son realmente nacidos por segunda vez, sino que han nacido en una familia de Dvijas. Therefore they are called Dvija Bandhu. Por eso reciben este calificativo, Dvija Bandhu. Not Dvija, friends of the Dvija. No son Dvija, son amigos de los Dvijas. Dvija Bandhu. Dvija Bandhu. One may become a friend of the Dvija. Una persona puede ser un amigo de un Dvija. One may become a son of a high court judge. But that does not mean he is high court judge. Una persona puede ser hijo de un juez de un alto tribunal, pero eso no significa que también él sea juez de ese alto tribunal. But now they are taking, Pero ahora mismo piensan, because my father is Brahman, that's why I am Brahman. como mi padre es brahmana, yo también soy brahmana. Your father may be Brahmana, but if you are not qualified a Brahmana, you cannot be called a Brahmana. No, eso no se aceptaba. Tu padre puede ser un brahmana, pero si tú no estás capacitado como brahmana, no puedes recibir ese calificativo, no puedes decir que eres brahmana. It can be called Dvijabandhu. Se te puede llamar Dvija Bandhu. So this Mahabharata was written, Sri Sudra Dvijabandhanam Traina Sutikotad. Este Mahabharata fue escrito para Sri Shudra Dvija Bandhunam Trajina Shruti Gochara. Woman and Dvijabandhu and the Shudras, it is very difficult for them to understand the Vedic literature direct. A las mujeres, a los Dvija Bandhu y a los Shudras, les es muy difícil entender las escrituras védicas directamente, Because they have no advanced knowledge or education. porque carecen de conocimiento avanzado o de educación. Therefore, the same thing, Por eso, lo mismo. the Vedic knowledge was described in the Mahabharata, El conocimiento védico se explicaba en el Mahabharata, because it is history. porque es una historia, un relato. Everyone is interested to read history. A todo el mundo le gusta leer historias. So through history, the Vedic knowledge was imparted. Y el conocimiento védico se impartía a través de estas historias. Therefore, Mahabharata is called the fifth Veda. Por eso al Mahabharata se le da el nombre del quinto Veda. There are four Vedas, Samyajur, Riga, Atharva, and Mahabharata is fifth Veda. Hay 4 Vedas, Sam, Yajur, Rik, Atharva, y el Mahabharata es el quinto Veda. They are meant for these three Shudra Dvijabandhu. Y van dirigidos a estos Sri Shudra Dvija Bandhu. So, Bhagavad Gita is within the Mahabharata. La Bhagavad Gita está incluida en el Mahabharata. So actually, it was meant for the less intelligent class of man. En realidad iba dirigida a las clases menos inteligentes. But at the present moment, the highest intelligent class of man cannot understand. Pero ahora mismo las clases más inteligentes no pueden entenderla. Just see the difference. ¿Ves la diferencia? Formerly, 5,000 years, this was meant for the less intelligent class of man. En el pasado, hace 5.000 años, esto iba dirigido a los menos inteligentes. And we have deteriorated so much that the so-called highest intelligent class of man cannot understand the Bhagavad Gita. Pero nos hemos deteriorado hasta tal punto de que las supuestas clases inteligentes ya no pueden entender la Bhagavad Gita. And he is posted as the professor in the Oxford University. Y aún así tienen el cargo de profesores en la Universidad de Oxford. So this class of men are leading the society. Y esa clase de personas son los líderes, son quienes dirigen la sociedad. The third class, fourth class men, they are leaders. Personas de tercera y de cuarta clase son líderes. Andhaya Andaya Tandai Rupani Yamana.
So now we are talking with so many big persons, guests coming daily. Ahora mismo estamos hablando con tantas grandes personalidades, nuestros invitados que vienen cada día. But actually, we can see how much the third class, fourth class men, practically blind, they are leading the society. Pero en la práctica vemos hasta qué punto estas personas de tercera y de cuarta clase, prácticamente ciegos, son los líderes de la sociedad. That we can understand. Eso hemos visto. Therefore, the social order is... Por eso el orden social es, Arjuna is describing here, como aquí explica Arjuna, Sankaro Narakaiva Kulabdhanam Kulastasya. Shankaro Narakaya Iva Kulagnanam Kulasya Cha. Who knows this? ¿Quién sabe esto? Who knows this science? The Sankara Narakaiva. If you produce unwanted children, irresponsible children, then the whole world will be in hellish condition. He is caring for that. The world is in hellish condition. We can perceive, but they are trying in a different way. ¿Quién conoce esta ciencia? Sankaro Narakaya Iva, que si produces hijos no deseados, el mundo entero se encuentra en situaciones infernales. ¿Quién se preocupa ahora de esto? El mundo vive en una situación infernal. They want to remain demands, at the same time they want to become leaders. Nos damos cuenta de ellos, pero ellos se esfuerzan de una forma distinta. Quieren seguir siendo demonios y al mismo tiempo quieren ser líderes. So, at the present moment, comparing the social status 5,000 years ago, Así que ahora mismo, comparando la situación social de hace 5.000 años, according to Darwin's theory, 5,000 years ago, men were uncivilized. Uncivilized. conforme a la teoría de Darwin, hace 5.000 años los hombres no eran civilizados. Now, this literature is written by uncivilized men. Así que estas escrituras han sido escritas por personas no civilizadas. Let's see. Ahí lo veis. So highly intellectual writing, they were uncivilized. Unos escritos de tan alto nivel intelectual y eran personas no civilizadas. Now they have become civilized. Pero hoy, ahora se han vuelto civilizados. That is Darwin's theory. Esa es la teoría de Darwin. We are not making progress. Ahora estamos progresando. So, Arjuna said that Patanki Pitadar, he is Luptapindu Jagat. Arjuna dice, Patanti Pitaro Hiesham Lupta Pindo Daka Kriya. Pindu Jagat. Pindo Daka. In Calcutta, there is a big scientist. En Calcuta había un gran científico. His name was Sarpishirat. Se llamaba Sarpishirat. He was speaking in a, he was atheist, number one. He was speaking that is a Pindodaka. By offering Pinda, Prasadam and water, if it goes to my forefather. So, just give me to eat downstairs, whether I can eat upstairs. Decía, era un ateo declarado, el ateo número 1, y decía que este Pindodaka, al ofrecer Pinda, agua y prasadam, va a ir a mis antepasados. Así que dádmelo a mí para que lo coma ahora, en lugar de que lo coman los anteriores. This reason. Así razonaba. But he does not know that how much there are different types of eating. Lo que no sabe es hasta qué punto hay formas distintas de comer. They do not know there is eating in the subtle body also. No saben que también con el cuerpo sutil se puede comer.
The ghosts also they eat, También los fantasmas comen, but the method is different. pero el método es diferente. So, even a big scientist speak like that, then how the ordinary people Si hasta un gran científico habla de esa forma, ¿cómo la gente corriente, Jajjad Acharati Srestha Lokasta Dhanuvartate? Yad Yad Acharati Shrestha Lokasta Dhanuvartate? In the so-called advanced in education, they speak so irresponsibly. Naturally others will follow. Si los supuestamente avanzados en educación hablan de forma tan irresponsable, de forma natural los demás les seguirán. Therefore at the present moment, the whole generation is covered with ignorance and darkness. Por eso, ahora mismo, todas las generaciones están cubiertas de ignorancia y oscuridad. No clear knowledge. No hay un conocimiento claro. And without clear knowledge, whatever we do, Y sin un conocimiento claro, todo lo que hagamos, just like in darkness, whatever we act, that is simply embezzlement, that's all. es como si las cosas que hacemos en la oscuridad es simplemente más confusión, eso es todo. It is not very correctly understood. No se entiende bien. But we have no correct knowledge, no correct activity, and the result is Narakariva. Por eso no tenemos un conocimiento correcto, no tenemos actividades correctas y el resultado es Narakayaiva. So can you read next verse? Puedes leer el verso siguiente. Translation. Due to the evil deeds of the destroyers of family tradition, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. Traducción. Debido a los malvados actividades de los destructores de la tradición familiar, toda clase de proyectos comunitarios y del bienestar familiar, de actividades por el bien de la familia, se arruinan. So, Jati Dharma, Esto es Yati Dharma. Jati, nowadays it has been taken as national. Yati hoy en día se considera o se entiende en el sentido de nacional. But here, Jati Dharma means Pero en este verso, Yati Dharma significa, just like one is born in Brahmana Jati, Kshatriya Jati, Vaishya Jati, Shudra Jati. es como las personas nacen en Brahmana Yati, Kshatriya Yati, Vaishya Yati, Shudra Yati. So each Jati, they have got different types of responsibilities. Cada Yati tiene distintos tipos de responsabilidades. So when the unwanted children, irresponsible children, they do not follow anymore the tradition, the family tradition or Jati Dharma. So they create a class of population, the Varna Sankara. Así que cuando los hijos indeseados, los hijos irresponsables, no siguen más la tradición familiar Yati Dharma, crean una clase de población Varna Sankara. So everything becomes practically very condition. Y todo se confunde, es una situación en que todo está patas para arriba, una situación infernal. And actually it has so happened. Y de hecho ha sucedido. Now there is no more Jati Dharma. Ahora ya no hay Yati Dharma. Everyone is engaged somehow or other to fill up the belly. Todo el mundo se dedica a llenarse la barriga como puedan. Formerly there was stricture. En el pasado se seguían reglas estrictas. The Brahmana, the Kshatriyas and the Vaishyas, these three had castes. There are certain restrictions. Los brahmanas, los kshatriyas y los vaisyas, estas tres castas superiores,
seguían ciertas restricciones. The Brahman would not do this. Or the Brahmana must do this. El brahmana no hacía ciertas cosas o tenía que hacer otras cosas. And that is called Jati Dharma. Eso se llama Yati Dharma. The Brahman cannot accept service from anywhere. El brahmana no puede aceptar una posición de sirviente. I've discussed many times. The Kshatriya also cannot. Lo he comentado tantas veces, tampoco los kshatriyas, And Vaishnava cannot. ni los vaisyas. Only the Shudras can become servants of others. Solo los sudras pueden ser sirvientes de los demás. Parichajyatmakam karyam Shudra karma svabhavam. Paricharyatmakam karma sudrasyapi svabhavayam. So at the present moment, nobody can observe the strict rules and regulations. That I am born in a Brahmin family, I cannot accept anyone's service. Ahora mismo nadie puede observar estrictamente las reglas y regulaciones. Como he nacido en una familia brahmana, no puedo servir a nadie. Then you'll have to starve. Simplemente tendrás que morirte de hambre. Because he has no Brahminical capacity Porque no tienen capacidad brahmínica. by education, by culture, he is a Shudra, although falsely he is claiming that he is a Brahmana or a Kshatriya. Por educación, por cultura, es un shudra, aunque falsamente proclame ser brahmana o kshatriya. So his Jati Dharma, family, tradition, family rituals, everything is lost due to these unwanted children. Así que su Yati Dharma, su tradición familiar, sus rituales familiares, todo se ha perdido debido a esos hijos no deseados. Unwanted children makes everything topsy-turvy. Los hijos no deseados hacen que todo se vuelva al revés. So Arjuna is visualizing all the future calamities. Y Arjuna está visualizando, contemplando todas estas futuras calamidades. But there is one remedy. Hay un remedio. It is a fact that Jati Dharma we have lost. Ahora es una realidad que hemos perdido el Yati Dharma. No more we can be called strictly following the Jati Dharma. Ya nadie puede decirse que siga estrictamente el Yati Dharma. No one can present himself strictly as a Brahmana or Kshatriya. Nadie puede ya presentarse como un brahmana o un kshatriya estrictamente. Everything is lost now by the influence of Kali Yuga. Ahora, por la influencia de Kali Yuga, todo se ha perdido. And Varna Sankara. Y Varna Sankara. So, there is only one remedy. Only one remedy. Solo hay un remedio, un único remedio. That is stated in Srimad Bhagavatam, 11th canto. Y ese remedio se explica en el 11º canto del Srimad Bhagavatam. Devarshi bhutaka ninama pitrinam napunkara nayam rimintalaja sarvatmanaja saranam saranyam gato mukundam parihutta tattvam. We must admit that we have created hellish condition of society by producing unwanted children and disobeying the Jati Dharma or Kula Dharma. Debemos reconocer que hemos creado una situación infernal en la sociedad, produciendo, generando hijos no deseados y desobedeciendo el Yati Dharma, el Kula Dharma. That one has plainly. Eso tenemos que reconocerlo todos. So, what is the remedy? ¿Y cuál es el remedio? Only remedy is to surrender to Krishna. El único remedio es entregarse a Krishna. Krishna also says, Krishna is canvassing. Krishna dice también, Krishna nos propone.
that even you can give up your jati dharma, but simply surrender unto me. I shall give you protection. Tú puedes incluso abandonar tu Yati Dharma y simplemente entregarte a mí. Yo te daré protección. There is another verse in the Srimad Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam hay otro verso. Tattva sadharmam charanambujam hare. Tyaktva swadharmam charanambujam hare. Sadharma. Sadharma means jati dharma. Swadharma. Swadharma significa Yati Dharma. So I am born in a Brahmin or Kshatriya, so I have got sadharma. Yo puedo haber nacido como Brahmana o Kshatriya, así que tengo un Swadharma. A Kshatriya or Brahman has got his own regulative principles. El Kshatriya y el Brahmana tienen sus propios principios regulativos. So Narad says in Narad says, that if one has given up his jati dharma, Así que el Bhagavatam dice, y Narada lo dice también, que si hemos abandonado nuestro Yati Dharma, because Krishna is asking, Sarva Dharman Parityaja. porque Krishna nos pide, Sarva Dharman Parityaja. Sarva Dharman means this Sadharma, Jati Dharma, or so many other dharmas man created for the nice keep-up of the society. Sarva Dharma significa ese Swadharma, ese Yati Dharma, o tantos otros dharmas que el hombre ha creado para el mantenimiento, el buen funcionamiento de la sociedad. Just like we create, even in the modern world, so many rules and regulations. Es como incluso en el mundo actual hemos creado tantas reglas y regulaciones. Take for example, that one must keep to the left. Pongamos, por ejemplo, hay que circular por la izquierda. Just to keep order in the society. Simplemente para tener la sociedad en orden. There are so many things. Hay tantas cosas. So Jati Dharma, Kula Dharma is also like that. El Yati Dharma, el Kula Dharma también es así. Spiritually, it has no value. Espiritualmente no tiene valor. It can help one to be elevated on the spiritual platform. Puede ayudarnos a elevarnos al plano espiritual. But spiritual advancement does not depend on this Jati Dharma or Kula Dharma. Pero el avance espiritual no depende del Yati Dharma o del Kula Dharma. It does not depend. No depende de ello. Even without following the rules and regulations of Jati Dharma and Kula Dharma, one can become advanced in spiritual life. Incluso sin seguir las reglas y regulaciones de Yati Dharma y Kula Dharma, podemos ser avanzados en la vida espiritual. Ahituki apratihata. Ahaituki apratihata. If one is serious to become Krishna conscious, that all these material impediments cannot shake him. A quien es serio, sincero, en volverse consciente de Krishna, todos esos obstáculos e impedimentos materiales no podrán detenerle. Anyone can become. Todo el mundo puede llegar a serlo, avanzado espiritualmente. Sat sapachu, that is, mantratantra visharata, avaishnava guru nasasya, sat vaishnava sapachu guru. Sat, Swapacho, hay un verso, como dice, Mantra Tantra Visharada, a Vaishnavo Guru Nasyat, Vaishnava Swapacho Guru. Mantra Tantra Visharada, one is very expert in Jati Karma, but if he is not a Vaishnava, it is not a devotee of Lord Vishnu. Vaishnava means Vishnu Asya Devata. Mantra Tantra Visharada, una persona puede ser muy experta en Yati Dharma, pero si no es Vaishnava,
Si no es un devoto del señor Vishnu, Vaishnava significa Vishnur Yasya Devata. One who has accepted. El que ha aceptado. There are many demigods, devatas. Hay muchos semidioses, devatas. So sometimes they are advised that if you want this result, then you worship this demigod. A veces se dan consejos del tipo que si quieres este resultado, entonces adora a este semidios. And in fact, it is said that if you want a beautiful wife, then you worship Uma. Y también se dice que si quieres una hermosa esposa, adora a Uma. Uma, the wife of Lord Shiva, she is very beautiful. Uma, la esposa del señor Shiva, es muy hermosa. So similarly, if you want learning, then you worship such and such demigod. De forma similar, si quieres erudición, cultura, entonces adora a tal semidios. If you want money, then you worship such and such demigod. These are there, I will say, order in the Vedic literature. Si quieres dinero, adora a ese otro semidios. Estas cosas, estas órdenes, están en las escrituras védicas. But if you want to get relief from this material condition of life, then you have to take the shelter of Vishnu, Vaishnava. Pero si quieres liberarte de la situación material de la vida, entonces tienes que refugiarte en Vishnu, en un Vaishnava. Or the Shastra says, even if you have got other desires to fulfill, still you become Vaishnava. O el Shastra dice que incluso si tienes otros deseos que satisfacer, aún así, hazte Vaishnava. That is the last instruction. Esa es la instrucción final. Don't require to worship other demigods. No necesitas, no se te pide que adores a otros semidioses. In the Bhagavad Gita also it is said, Tamastasya hitoggyana jajanti anna devata. También la Bhagavad Gita dice, Kamaista istar hrita jnana jayanti anya devata. If one is being there on account of lusty desire, they go to different demigods for begging some benefit. Quienes están confusos debido a sus deseos de disfrute, acuden a diversos semidioses para pedirles algún beneficio. So they are hitoggyana. Ellos son Hrita Jnana. Hitoggyana means loss of intelligence. Hrita Jnana significa pérdida de inteligencia. If Krishna is the supreme, so suppose if you want some material happiness, can he not give it? Si Krishna es el Supremo y suponte que tú quieres una cierta felicidad material, ¿es que Él no te la puede dar? He can give you also. Él puede dártela también. So why should you bother about other demigods? ¿Por qué vas a molestarte con otros semidioses? Therefore, it is said, Kamastasya hitogya. Por eso se dice Kamaista istar Hrita Jnana. If Krishna is the Supreme Lord, that if I have got some desire, material desire, actual bhakti means minus all material. Annavilasita sunna. Si Krishna es el Señor Supremo, es decir, si yo tengo algunos deseos materiales, en realidad el verdadero bhakti significa nada de material. Anjavilasita sunya. One must be free from all material desire. Debemos estar libres de todo deseo material. But even if you have got some material desire, still you can take shelter of Krishna. Pero incluso si tienes algún deseo material, todavía puedes refugiarte en Krishna. You don't require to take shelter of other demigods. No necesitas refugiarte en otros semidioses. So that is the last instruction in the Vedic literature. Esa es la instrucción final, la enseñanza final en las escrituras védicas. Akama sarvatama va mokshakama udaradhi tibrina bhakti yogina jajita paravam purush. Akama means devote.
Akama significa devoto. Devotees have no desire. Los devotos no tienen deseos. They have got desire just to become devotee of Krishna. That is natural desire. Ellos solo tienen el deseo de ser devotos de Krishna. Es su deseo natural. If the son desires that I shall be obedient son of my father, that is natural desire. Si el hijo desea, yo voy a ser un hijo obediente de mi padre, eso es un deseo natural. Or the son desires that I shall depend on my father and I shall be happy. That kind of desire is natural desire. O si el hijo desea, voy a depender de mi padre y voy a ser feliz, también esa clase de deseo es un deseo natural. Similarly, if one desires that I shall become a devotee of Lord Krishna, that is natural desire. De forma similar, si deseamos, voy a ser un devoto del Señor Krishna, eso también es un deseo natural. But when I desire to lord it over to material nature and forget my service to Krishna, that is called vasana. Pero cuando deseo enseñorearme de la naturaleza material y olvidar mi servicio a Krishna, eso se llama vasana. That is material desire, abhilash. Eso es deseo material, avilash. So we have to give up this material desire. Así que tenemos que abandonar esos deseos materiales. Then it is bhakti. Eso es bhakti. Annabhilashitasannam jnana karmadhanabhitam anukullina Krishna. Añavilashita sunyam jnana karma navritam anukulyena Krishna. Thank you very much. Muchas gracias.